Bueno, vamos a hablar. Hoy no hice diapositivas, así que no voy a, no voy a compartir diapositivas. Simplemente voy a hablar cosas bien generales, pero el propósito es mostrar que Dios se manifiesta en la historia. Voy a dar algunos ejemplos bíblicos y después voy a contar algunas experiencias. Dentro de los ejemplos bíblicos, eh, la Biblia habla de un diluvio universal. Y la terminología hebrea que aparece allí en Génesis es explícita. Varias veces dice que vino un diluvio sobre toda la tierra y todos los montes quedaron cubiertos, etcétera, etcétera. Pero el diluvio fue algo negado. Fue negado desde el siglo 18, 19, principalmente cuando comenzó lo que se llama la alta crítica dentro del mundo teológico, porque esta perspectiva dice que hay que descartar todo lo que es sobrenatural, todo lo que es milagroso, todo lo que no se puede repetir, reproducir hoy en día. Por ejemplo, supongamos que alguien dice, yo descubrí el remedio para el cáncer, y esa persona asegura que tenía un cáncer y que se sanó. Entonces lo que se espera, ¿verdad? Es que esa persona le dé el remedio a otras personas con cáncer y que también se sanen, o sea, se pueda repetir el experimento. Si no se repite, aunque, aunque no queremos dudar de esa persona, no lo aceptamos, no le creemos. ¿Mm? Y el diluvio es un evento irrepetible. De hecho, la palabra hebrea para diluvio no se repite en ningún otro acontecimiento bíblico. O sea, eh, Moisés tuvo que inventar un término para describir el diluvio, porque fue un evento tan magno que no tiene un igual. Han habido inundaciones, han habido tormentas en la historia, pero nunca más la tierra completa ha quedado cubierta con agua, ni ha sido destruida todo ser viviente que no estaba dentro del arca. Y es lo que Dios le prometió a Noé, ¿cierto? Entonces, como no se puede repetir, y no lo hemos visto en la historia registrada, ¿verdad? En la historia escrita, no tenemos, ¿verdad? Evidencias, o sea, evidencia hay, pruebas, digamos, no se puede probar, no se cree. Pero saben ustedes que, bueno, y se pensó, en el siglo XIX se descubrió que en Mesopotamia, en torno a Babilonia, había habido una gran inundación que había abarcado varios países de ese sector. Entonces ellos dijeron, seguramente el autor bíblico se inspiró en esta catástrofe local y lo magnificó, como si hubiera habido un diluvio universal. Entonces, como se descubrió evidencia de una catástrofe local allí en los tiempos bíblicos, se interpretó el diluvio como una catástrofe local y que el autor estaba exagerando el tema. Pero eh, hay evidencias de inundación en los 5 continentes, en todas partes, en la Antártida, en todo lugar. Y, y la paleontología, que es la ciencia que estudia los fósiles, la paleontología hoy en día ya no puede negar un diluvio en todo el mundo. O sea, primero se aceptó un diluvio local en Mesopotamia, y ahora se acepta que hubo un diluvio en todas partes del mundo, pero no se acepta el diluvio bíblico. No se acepta un solo diluvio en un mismo tiempo, sino que se dice que han habido muchos diluvios locales en diferentes localidades a través del tiempo. Es decir, no se quiere aceptar lo que dice la Biblia, pero fíjense ustedes que eh, los fósiles son la mayor evidencia del diluvio universal, porque un organismo viviente, sea un animal, un vegetal, cuando muere, se descompone. Somos biodegradables. La naturaleza tiene elementos para descomponer y que
el polvo vuelve a la tierra como era. O sea, nos convertimos en polvo finalmente. Si un animal muere a la intemperie, no se entierra, se lo comen las aves de rapiña, los animales de carroña, los gusanos, etc. Si lo sepultamos, también se lo comen los organismos descomponedores, gusanos, hongos y otros animales, otros seres vivos. Entonces, un esqueleto, o sea, un muerto se descompone en cualquier lugar donde lo sepultemos, pero para que se convierta en fósil. ¿Y qué significa convertir en fósil o fosilizar? Significa que los átomos de la roca o del suelo donde la persona queda sepultada entran adentro del organismo y los átomos biológicos salen fuera del organismo. Hay un intercambio iónico que se llama. ¿Cómo es posible que la piedra de alrededor pase adentro del organismo y un ser vivo se convierta en piedra? Bueno, eso hoy en día se sabe cómo es y se puede reproducir en laboratorio. Por ejemplo, si ustedes van a un laboratorio que fosilizan y dicen, mira, este es mi gatito, quiero conservarlo, lo meten allí, lo transforman en fósil y su gatito se transforma en piedra. Se puede hacer, pero para fosilizar tiene que haber un sepultamiento rápido y tiene que haber presencia de agua. O sea, no es posible la fosilización si no hay una inundación gigantesca y si no hay una catástrofe que sepulte rápidamente a los seres vivos. Y por lo tanto, la presencia de fósiles en todas partes del mundo, en los 5 continentes, es una evidencia de que hubo un diluvio universal. Ahora, ¿podrían haber sido distintas inundaciones en distintas épocas? La verdad es que las capas geológicas son uniformes en cualquier lugar del mundo. Por ejemplo, si se encuentra un fósil en la capa que se llama silúrico, por decir un ejemplo, porque le colocan nombre a cada capa, si se encuentra un fósil en el silúrico, aquí en Chile, y después cavamos en Siberia, y encontramos, buscamos en la misma capa silúrico, vamos a encontrar las mismas especies que encontramos en Chile. Eso quiere decir que esta inundación fue mundial, fue al unísono en la misma época. Ustedes seguramente han escuchado hablar de el Jurásico, el periodo en que vivieron los dinosaurios. En esa misma capa del Jurásico, llamada así, donde hay fósiles de dinosaurios en Norteamérica, en la misma capa donde fósiles de dinosaurios en Europa, en China, en Australia, en Argentina o en cualquier otro país del mundo. En otras palabras, esta inundación que fosilizó a los animales fue mundial. Y hay mucha otra evidencia. Muchos de estos animales fueron fosilizados vivos, porque la teoría de la evolución dice que estos animales murieron, quedaron sepultados, pasó mucho tiempo, cada capa para ellos tiene millones de años, y después vino otra generación de seres vivos, pero esto fue instantáneo, fue una catástrofe, y fueron sepultados vivos la mayoría de ellos. Por ejemplo, se han encontrado animales fosilizados corriendo, con 2 patas levantadas y 2 patas apoyadas. Se han encontrado animales fosilizados con pasto fresco en la boca. Se han encontrado hembras fosilizadas dando a luz. Entonces, todos estos detalles muestran que esta fosilización, que ocurrió en una catástrofe que cubrió el planeta con agua, ocurrió en forma rápida, como una catástrofe. Entonces, esa es una de las evidencias, pero aparte de eso, ustedes ven que este relato del diluvio no solamente está en la Biblia, y no solamente está en Mesopotamia. También en Australia, los aborígenes de Australia hablan de un diluvio. También en China, en Japón, se habla de un diluvio. También las culturas más antiguas de la India hablan de un diluvio. Las culturas de los aborígenes de Norteamérica, los piel rojas, hablan de un diluvio.
los aborígenes de Sudamérica, en Brasil, Argentina, en Chile, fíjense, ustedes traten de conseguir el libro de la historia mapuche del historiador José Bengoa. El primer capítulo habla del origen de los mapuches. Y ese capítulo dice que los recuerdos ancestrales de los mapuches, digamos la tradición oral que se comunicó desde los ancestros más antiguos, es que los mapuches se habían originado de un gran diluvio, un diluvio universal. Que después de ese diluvio se salvó una familia en un barco y que de allí emanaron los mapuches. Ese relato está en los 5 continentes. Entonces no es posible que le copiaran a la Biblia, porque estas culturas tenían esas tradiciones antes que llegaran los misioneros a sus tribus. En África, en todo lugar del mundo está el mismo relato. Así que esa es una evidencia, ¿verdad?, de que Dios se manifiesta en la historia. Y las intervenciones divinas que están registradas en la Biblia, hay evidencias, ¿verdad?, como las que yo les menciono, que es así. Les doy otros ejemplos. La Biblia dice que cuando Abraham sepultó a Sara, él era un forastero, era un nómade, andaba de lugar en lugar, pero necesitaba un lugar de entierro. Entonces le compró a un eteo, a Efrón eteo, le compró la cueva de Macpela, ¿se acuerdan ustedes? Y allí sepultó a Sara. Bueno, los eteos no existieron. Los historiadores, todos los historiadores antiguos, ninguno menciona un pueblo que se llamaran eteos. Pero resulta que la Biblia no solamente dice que los eteos tenían tierra en Canaán, poseían tierra en Canaán, sino que la Biblia habla de los eteos como si fuera un imperio. Y habla de que los eteos eran dueños de todo el norte, no solo de Canaán, sino más allá. Y todo lo que habla la Biblia de los eteos parece una tremenda fantasía, y esto se mostraba como una evidencia de que la Biblia era simplemente un libro de cuentos, de mitos y leyendas. Pero a principios del siglo XIX se redescubrió, unos arqueólogos islandeses, me parece que eran, descubrieron un gran imperio en lo que hoy es Turquía. La capital, llamada Atusa, encontraron allí una civilización tan rica como los egipcios. Y ellos tenían una escritura que era mitad jeroglífico, mitad cuneiforme. Era muy difícil de poder descifrar, pero después de décadas de estudios, un experto logró descifrar, y ese imperio se llamaban eteos. Y habían sido dueños en tiempos de Abraham de toda la tierra de Canaán. Y los eteos eran tan poderosos que compitieron con Egipto, pelearon contra Faraón y empataron. Pelearon contra el rey de Babilonia y le ganaron. O sea, los eteos no eran un pueblo más, eran poderosos, tal cual como los describe la Biblia. Los eteos solo aparecían en la Biblia, en ningún libro de historia más. Entonces, una evidencia más de que lo que la Biblia afirma es correcto. Les doy otro ejemplo. Dios le dijo a Abraham que circuncidara a todo varón al 8º día y que lo circuncidara con un cuchillo de piedra recién afilado. La circuncisión no fue idea de Dios ni de Abraham, porque ya la practicaban los egipcios mucho antes. Pero los egipcios circuncidaban a los adultos cuando llegaban a la adultez. Pero Dios, que manda a circuncidar, lo distinto, lo nuevo, lo único, es que manda a circuncidar bebés al 8º día de nacido. No se entendía por qué era así, pero en la década de 1960, los científicos descubrieron que un bebé nace sin flora bacteriana. Nosotros en el colon tenemos millones de bacterias que recubren las paredes internas y son las que cumplen distintos procesos muy importantes. Toda la gente que sufre del colon o sufre de gases es porque las bacterias no están sanas. Por eso está de moda tomar probióticos, ¿verdad? Pero resulta que los bebés nacen sin estas bacterias
Y estas bacterias, entre otras funciones, son las que fabrican la vitamina K. Y la vitamina K en el hígado fabrica los factores de la coagulación sanguínea. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene déficit de vitamina K y lo van a operar, por ejemplo, tienen que colocarle cantidades grandes de vitamina K antes de la operación. Hoy en día, cuando nace un bebé, ¿qué se hace cuando nace un bebé? Nace un bebé, lo limpian, lo examinan, ¿verdad? Entero, que funcione, digamos, que esté todo normal, y después le inyectan vitamina K en un muslo. Lo primero que se hace apenas nace. Porque con la vitamina K se aseguran de que el niño no vaya a tener alguna hemorragia o algún golpe que lo desangre. Porque los primeros días de vida el bebé nace sin la flora bacteriana y por lo tanto con baja vitamina K. Pero ya al quinto, sexto día comienza a tener flora bacteriana y la flora bacteriana comienza a sintetizar vitamina K. Y es interesante que al octavo día la vitamina K está mucho más elevada que lo normal en el resto de la vida. Y dentro de los factores de la coagulación, la protrombina, que es la que va a formar la trombina, que es la que forma el trombo que cierra las heridas, la protrombina está 110% de lo normal. Al noveno día se normaliza. Entonces, ¿cuál es el día ideal para hacer una cirugía como esta o cualquiera? El octavo día. Se evitan hemorragias. Ahora, ¿por qué Dios manda a circuncidar con cuchillo de piedra recién afilado si en tiempo de Abraham ya se usaba el cobre, el bronce y el hierro? Es porque la única forma de conseguir un instrumento quirúrgico estéril era de piedra. Porque afilar un cuchillo de piedra se tenía que botar, pegar en una esquina y caía todo un lado, se pegaba en la otra, caía todo el otro. Entonces el filo nuevo era estéril. Estaba dentro de la piedra, no había tenido contacto con el exterior. Si yo afilo un cuchillo, ¿verdad? Las bacterias van a quedar allí. Por lo tanto, Dios está evitando los dos peligros que se busca evitar hoy en día en toda cirugía. Una hemorragia y una infección. Dos causas por las cuales una persona puede morir, aunque la cirugía sea exitosa. Entonces uno se pregunta, ¿cómo Abraham sabía esto 4000 años atrás? No es que lo sabía, es una evidencia de que el que habló con Abraham era Dios. El creador, el que nos conoce, él sabe cómo funcionamos. Les doy otros ejemplos. La Biblia habla de Salomón, y que Salomón fue muy rico, tuvo minas de cobre y otras cosas, pero los historiadores modernos no creen que Salomón existió. Salomón no es un personaje histórico, es solo un personaje legendario, inventado. Y resulta que un rabino judío dijo, bueno, yo voy a suponer que existió y voy a estudiar la historia de Salomón para deducir dónde tenía las minas de cobre. Y bueno, siguiendo las pistas de la Biblia, donde más o menos indicaba, él contrató una máquina para que excavara en ese lugar y todos decían, este rabino se volvió loco. Salomón existió y acá nunca ha habido cobre. Pero excavó y descubrió una mina de cobre de Salomón y ahora es un millonario porque él es dueño de una mina hoy en día. ¿Qué otro ejemplo les pongo? En el Evangelio de Juan, bueno, antes de eso, Mateo y Lucas nos hablan del nacimiento de Cristo y nos dicen que Jesús se crió en Nazaret. De hecho, Lucas 4, ¿verdad? El 16, un texto que nosotros dominamos, que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo entró en la sinagoga, pero si ustedes buscan en una concordancia bíblica la palabra Nazaret, se van a dar cuenta que no hay ningún texto del Antiguo Testamento que mencione alguna ciudad con ese nombre. En el Antiguo Testamento no existe evidencia de que haya alguna ciudad con ese nombre. Y si buscan la literatura del mundo judío del primer siglo, no hay ningún registro de Nazaret.
ninguno. O sea, el único lugar que menciona Nazaret es Lucas y Mateo. Entonces decían digamos, los críticos, que seguramente los evangelios eran cuentos y que se escribieron varios siglos después de los hechos y por lo tanto las ciudades mencionadas eran inventadas. Pero hoy en día, bueno, no hoy, sino que en el siglo XX se redescubrió la ciudad de Nazaret, se han encontrado varios elementos, edificios, se descubrió incluso las ruinas de la sinagoga de Nazaret, donde Jesús predicó en Lucas 4:16, cuando él comenzó su ministerio. Hay un montón de artefactos de Nazaret, casas de Nazaret, solo que era un pueblo pequeño y un pueblo pobre, insignificante. Por eso no era mencionado. Pero el que no se mencionara en los registros que teníamos, no es porque no existiera, simplemente porque era insignificante. Bueno, el mismo Natanael, cuando le dijeron que Jesús, el Mesías, era de Nazaret, dijo, pero de Nazaret podrá salir algo bueno. Seguramente no era muy popular la ciudad, ¿verdad? Popular en el sentido positivo. En Juan capítulo 9 se nos cuenta que Jesús sanó a un ciego de nacimiento y lo mandó a lavarse al estanque de Siloé, un estanque que tiene 5 pórticos, nos dice Juan. Y bueno, los estanques son como una piscina o como una pileta. Entonces, en forma lógica simplemente, los lectores críticos de los evangelios decían, pero ¿cómo una piscina va a tener 5 pórticos si son cuadradas o rectangulares? 4 pórticos está bien, pero 5 pórticos, ¿dónde metemos el quinto? En un ángulo. En ese tiempo no había como una tecnología tan avanzada para pensar en un estanque con 5 pórticos. Bueno, los arqueólogos redescubrieron que esa piscina existía, el estanque de Siloé, y no solo la descubrieron que existía, sino que tenía 5 pórticos. Bueno, y podría contar un montón de ejemplos. La verdad es que la arqueología ha redescubierto un montón de cosas. El mismo rey David. Miren, yo les cuento un caso que a mí me impactó, porque en el año 1991, los teólogos de las distintas confesiones, judíos y católicos y protestantes, se reunieron en Norteamérica para borrar a David de la historia. David no existía, era solamente un personaje de leyenda. Solo la Biblia hablaba de él, pero no había ningún registro extra bíblico que lo mencionara. Y como la Biblia dice que David llegó a ser tan importante, él subyugó a todas las naciones de Canaán, le pagaban tributo, incluso se emparentó con Faraón, ¿verdad? Porque con él fueron consuegros con el Faraón, y alguien tan importante, ¿cómo no lo menciona nadie? No está en ninguna parte. Entonces, como no había evidencias externas de la existencia de David, se reunieron el año 1991 en Estados Unidos para borrar a David de la historia. Era solo un personaje de leyenda. Y resulta que en ese año había un grupo de judíos de la Universidad de Jerusalén, arqueólogos, cavando en el extremo norte de Israel, en lo que se llama, en lo que era bíblicamente la ciudad de Dan, y resulta en el límite con el Líbano, y resulta que dentro del grupo de arqueólogos estaba Gila Cook, y después que terminaron un día de jornada y se fueron todos, Gila Cook, bueno, es el don de las mujeres. Los arqueólogos terminaron el trabajo y se fueron todos. Ella se quedó ordenando, se quedó recogiendo las palitas, todos los artefactos y ordenando. Y cuando ella estaba agachada ordenando, levantó la cabeza y vio a la distancia una piedra y le llamó la atención porque la encontró como muy angulada. No parecía una piedra común. Entonces, bueno, también el don de las damas tuvo curiosidad y quiso ir a ver la piedra. Entonces fue a tocar la piedra y se dio cuenta que estaba escrita.
pero la escritura no era el hebreo moderno, era el hebreo preexílico, el hebreo que los judíos, en el cual ellos escribían antes de vivir en Babilonia. O sea, esa piedra había sido escrita en un tiempo anterior al exilio. Y ella no manejaba muy bien el hebreo antiguo, así que la llevó para que la estudiaran con los expertos de la universidad, y leyeron allí que era de un rey de, a ver cuál país era, un rey de Moab, un rey moabita. ¿Se acuerdan quién venía de Moab? Ruth. Bueno, un rey moabita, y dice que él estaba en guerra con el rey de Israel, y también con el rey de Judá. Y dice allí, la estela se llama una piedra escrita, decía, yo vencí al rey tanto que era de la casa de David. Entonces, por primera vez en la historia se encontró un documento extra bíblico, más encima de un enemigo de Israel, que mencionaba que el rey de los judíos era de la casa de David. La palabra casa significa dinastía. O sea, cuando se dice la casa de, se menciona al que fundó la dinastía. O sea, no solamente ahí estaba mencionando que David había sido rey, sino que estaba diciendo que había sido tan importante que él había fundado la dinastía de todos los reyes judíos. Y inmediatamente esta noticia se dio a conocer, y este congreso en Norteamérica, donde habían judíos, católicos, protestantes, para borrar a David de la historia, no se pudo hacer, se tuvo que interrumpir, porque apareció una evidencia de David. En cuanto a la crucifixión, por ejemplo, la crucifixión, la Biblia dice en los evangelios que Jesucristo fue clavado en la cruz, pero no se ha encontrado nunca un esqueleto de un crucificado. Entonces no se sabe si es tradición o si realmente es cierto. Las crónicas romanas hablan de personas que fueron condenadas a la crucifixión, pero no se dan detalles. Y como nunca se ha encontrado un esqueleto o los restos de algún crucificado, la idea que había es que cuando crucificaban gente, la tiraban a alguna fosa común y la quemaban. Total, eran delincuentes. Entonces los crucificaban, después los sacaban y los quemaban. No había, digamos, no había una preocupación de darle una sepultura o algo así. Por lo tanto, el que Jesús fuera sepultado en una cueva, más encima una cueva de un rico, José de Arimatea, era mirado como un cuento, una invención, porque no había ninguna evidencia tangible. Hasta que en el año 1968 se encontró una cueva con entierros, cadáveres, huesos en realidad, y se encontró un osario, que es como un cajoncito de piedra caliza, que al abrirlo se encontraron en los huesos de un hombre que medía como 1,70 m más o menos, y su talón, las manos no se encontraron, quedaban algunos huesos, parte de la columna, el cráneo y los pies. Pero lo interesante es que en sus pies tenía un clavo de 11 centímetros en el talón. Era un crucificado. Y además de eso, se encontró, estaba escrito, decía el nombre del crucificado, Yohanan. Ustedes busquen Yohanan después en Google y busquen allí Yohanan el crucificado, y era del siglo I de la era cristiana. O sea, se encontró una evidencia de un crucificado que era del mismo tiempo en que vivió Cristo, el siglo I. En Jerusalén se encontró la misma ciudad donde Jesús fue crucificado, y ese descubrimiento permitió mostrar de que no era ilógico pensar que un crucificado fuera sepultado en una cueva. Y más encima, es una evidencia que muestra que efectivamente los crucificados eran clavados en la cruz.
y varios otros detalles. Se hizo estudio de todo tipo, ¿verdad? Con escáner de los huesos, y se descubrió muchas cosas, se lograron deducir que coinciden plenamente con el relato del Evangelio. ¿Mm? Entonces, la Biblia está llena de datos que son ciertos, plenamente ciertos. Ahora, ustedes saben que en el año 70 Jerusalén fue completamente destruida, no quedó piedra sobre piedra. Entonces la geografía verdadera de Jerusalén no se conoce, porque después de eso, el emperador Adriano mandó a reconstruir la ciudad, pero la ciudad fue hecha en honor, no me acuerdo cuál de los dioses romanos, me parece que es Júpiter, y la ciudad se llamó Aelia Capitolina, o sea, tomó otro nombre, se construyó una ciudad al estilo romano, con un dios patrono. Entonces la geografía y las características de la ciudad cambiaron completamente. La gente que vivió después, porque los judíos fueron expulsados, ustedes saben que los judíos murieron 1.000.000 de ellos en el año 70, en la guerra, ¿verdad? Y los que sobrevivieron los llevaron como esclavos. Y luego el emperador Trajano dio un decreto de que ningún judío se podía acercar a Jerusalén bajo pena de muerte. Y la población que pusieron allí los emperadores romanos en Jerusalén y en Judea en general fue población extranjera. Entonces ellos no tenían idea de la historia de Jesús ni de los lugares bíblicos. Todo cambió. Si los evangelios hubieran sido escritos después del año 70, o los autores que escribieron los evangelios hubieran sido personajes de una segunda, tercera generación que no conoció a Jesús, ellos nos habrían contado una historia completamente distinta, porque no habrían tenido idea de la geografía, del estanque de Siloé y de muchos detalles. Pero todos esos detalles se pueden corroborar en forma precisa. Les cuento otro ejemplo. Isaías capítulo 37 al 39 nos cuenta la interacción entre el profeta Isaías y el rey Ezequías. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Hubo varios incidentes. Uno de ellos fue, por ejemplo, cuando Sennacherib de Babilonia rodeó Jerusalén para destruirla, ¿verdad? Y Ezequías recurrió al profeta y el profeta le dijo que ellos debían cantar himnos, y el ángel de Jehová se iba a encargar. ¿Se acuerdan? Entonces ellos solamente cantaron, no pelearon, y Asiria venía de destruir la ciudad de Laquis, que es la segunda ciudad más importante en el reino de Judea en ese tiempo, y masacraron a los habitantes. A los sobrevivientes le arrancaron la piel viva y clavaron las pieles en la pared y les cortaron la cabeza y hicieron una montaña de cabezas. Entonces fueron tremendamente crueles. Y, y ahora venían a destruir Jerusalén. Entonces Dios le dice a través del profeta, canten himnos. Bueno, cantan, y dice que esa noche el ángel de Jehová mató a 181.000 soldados asirios que tenían en su mente al otro día matar, despellejar, violar, decapitar y cometer todos estos crímenes contra los judíos. También allí, en esos capítulos, está el relato de que Isaías le dice al rey, vas a morir, y prepara tu casa, arregla tu vida, porque vas a morir. Y él ora a Dios y Dios le aumenta 15 años de vida, ¿se acuerdan? Entonces, Ezequías parece que no confiaba tanto en Dios. Y parece que Ezequías tenía como duda entre el Dios Sol y Jehová, porque el Dios Sol era tan común la adoración en el tiempo de Ezequías en todas las naciones de alrededor, que Ezequías le dijo, mira, si Dios puede retroceder el sol, yo creo. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que le dijo que haga retroceder el sol? Pero no es solamente una señal astronómica que le estaba pidiendo, sino que en el fondo Ezequiel le estaba diciendo, para yo creer en Dios, existe el Dios de la Biblia,
quiero que me muestre que tiene más poder que el Sol. Y ustedes saben que después llegaron los astrónomos de Babilonia, una comisión, a preguntar, bueno, todos esos incidentes están allí, y estos incidentes son muy importantes, porque estos incidentes introducen las profecías del siervo de Jehová. Esta es la única sección histórica que introduce Isaías 53, Isaías 41, Isaías 49, Isaías 50, que nos hablan de que el Mesías viene a morir como un cordero en el matadero. Entonces, si esas profecías son verídicas, son reales, la parte histórica que se puede investigar tendría que ser real. Pero los críticos dicen que Isaías no existió y que Ezequías no existió. Pero ¿saben ustedes que hace poco, se descubrió en Jerusalén, se encontró la bula? ¿Qué es la bula? Es la estampa del sello en greda del rey Ezequías. Búsquenlo en Google después, coloquen bula de Ezequías o sello de Ezequías, y allí dice, y es un hebreo, el hebreo preexílico sin vocales, y yo lo pude leer, y el sello dice, Ezequías, rey de los judíos. Y lo interesante y penoso es que en el centro del sello está el dios Sol. O sea, realmente Ezequías pidió la señal que retrocediera el Sol porque él había asimilado esta deidad pagana dentro de su vida. Y por eso, ¿verdad?, él iba a morir. Ahora, poco tiempo después, como un mes después, una arqueóloga de la Universidad de Jerusalén descubrió la bula del profeta Isaías. Y yo lo pude leer en hebreo también. Y la bula dice, es un sello redondo, dice Isaías, hijo de Amós, tal cual como está en la Biblia. Isaías 1:1 dice Isaías, hijo de Amós. Y después dice profeta. Fíjense. Hoy en día nosotros cuando tenemos que firmar un documento lo firmamos. En los tiempos bíblicos el 98% de la gente no sabía leer ni escribir. Por lo tanto, todo el mundo, o por lo menos los que firmaban documentos, los que tenían alguna importancia, se mandaban a hacer un sello, que generalmente era colocado en el anillo. Tenía su nombre, su cargo, su jurisdicción. Y ese sello, una bula con la impresión del sello del profeta Isaías, apareció. Y está. Y ustedes búsquenlo. Busquen sello de Isaías y lo van a encontrar. Los judíos que no aceptan a Jesús como el Mesías, ustedes saben que volvieron a Jerusalén, volvieron a Israel el año 1948. Fue el año cuando ellos volvieron a constituirse como nación. Y resulta que un año antes, 1947, ¿alguien sabe qué se descubrió? ¿Qué descubrieron los arqueólogos? El llamado más grande hallazgo de la arqueología. Los rollos del Mar Muerto, UNRWA. Los rollos del Mar Muerto. Encontraron, de los 39 libros del Antiguo Testamento, encontraron porciones de 37 libros. Solamente no se halló ninguna parte de Esther ni de Nehemías. Pero como Nehemías formaba un solo rollo con Edras y se encontraron porciones de Edras, se asume que Nehemías también ellos lo tenían. O sea, podríamos decir que de los 39 libros del Antiguo Testamento se encontraron 38, pero solo fragmentos. Y de todos los libros del Antiguo Testamento, solo uno se encontró un rollo completo, que tiene 25 metros. ¿Saben cuál es? Isaías. Y en Jerusalén está el Museo del Rollo. El edificio tiene forma de un rollo y adentro están distintas cosas que hay en un museo, pero en el centro
hay una vitrina redonda que da toda la vuelta y allí está pegada el rollo, da toda la vuelta. La gente tiene que caminar, ir mirando el rollo y va dando toda la vuelta porque allí está el libro de Isaías de principio a fin, el profeta mesiánico. Los judíos tienen allí en el corazón de Jerusalén el rollo completo del profeta mesiánico que anuncia el Mesías. Fíjense ustedes, la bula de Ezequías, la bula de Isaías, se descubrieron. O sea, no solo son personajes históricos, sino que incluso las profecías que están allí y los milagros que menciona allí son dignos de crédito, porque cada detalle que está allí en la escritura se ha podido corroborar, entre tantas cosas, ¿verdad? Bueno, yo le iba a dar solamente algunos ejemplos, pero también, ¿verdad? Como el tema es que Dios se manifiesta en la historia, se manifiesta en forma sobrenatural, por ejemplo, en el diluvio, en el éxodo, ¿verdad? En la encarnación de Cristo, se manifiesta también en la historia, en el sentido de que los datos históricos que están allí registrados en la Biblia, donde Dios reveló cosas, hay evidencias de que es así, pero Dios también se manifiesta en nuestra historia, en la historia nuestra. Yo creo que todos tenemos testimonios, y si diéramos lugar a testimonios, tendríamos que ser vigiles, porque todos tendríamos algo que contar, ¿verdad? Pero yo voy a contar algunos testimonios para que ustedes vean que Dios sigue manifestándose en la historia. Cuando yo busqué al Señor, porque era originalmente católico, tenía mucha confusión en relación a las distintas iglesias, y le pedí a Dios que me guiara, que me mostrara, y después de buscar en varias iglesias, cuando llego a una iglesia adventista que no tenía letrero, en ese momento Dios me habló en la mente, y me dijo que esa era la iglesia verdadera, que yo debía unirme a esa iglesia, y me dijo que yo debía predicar hasta el fin, hasta el final. Entonces yo quedé con la duda, ¿voy a vivir hasta el final de la historia? ¿O es hasta el final de mi vida? Pero Dios nunca me respondió a la pregunta, pero me dijo que debía predicar hasta el final. Y después, bueno, ese día comenzaba una campaña que duraba un mes, 30 días, de Apocalipsis. Y resulta que yo estudiaba en un liceo que estaba a media hora en micro de la iglesia, y yo salía una hora antes, así que no tenía problemas para llegar. Pero esa noche en la iglesia cambiaron el horario y lo bajaron una hora, comenzaba a las 8 y lo dejaron a las 7. Y en el liceo al otro día nos avisan que en vez de salir a las 7, íbamos a salir a las 8. O sea, no tenía ninguna chance de continuar yendo a la iglesia. Y yo hablé con el director, hablé con los ancianos de iglesia, hablé con todo el mundo, pero no se pudo cambiar los horarios. Y oré a Dios, y ¿saben qué? Ocurrieron 30 milagros. Cada noche un milagro. El primer día hubo una reunión extraordinaria de profesores y nos echaron 2 horas antes, que era lo que yo necesitaba. Y llegué perfectamente a la iglesia. Al otro día, la profesora de las 2 últimas horas no fue porque fue a médico. Estaba embarazada y fue a un control, entonces nos echaron 2 horas antes. Al otro día pasó otra cosa, al otro día otra cosa. 30 noches pasaron, 30 milagros. Solo una vez no pasó nada y yo salí a las 8 de la noche. Y la iglesia era de 7 a 8, o sea, y yo me demoraba media hora, así que no tenía ninguna posibilidad de llegar. De todas maneras, fui corriendo al paradero, tomé la primera micro. Cuando llegué a la iglesia, estaban cantando. Yo dije, bueno, llegué al himno final, pero me doy cuenta que era el himno inicial. El predicador sube al púlpito, que era un hermano mecánico. Entonces él dijo, yo pedí en la empresa con anticipación este mes salir a las 6 de la tarde. Pero mi jefe hoy, no sé por qué, no me dejó salir hasta que yo arreglara un auto.
Entonces él dice que sudó todo el tiempo, angustiado porque no iba a llegar, pero toda la iglesia lo esperó. Y la verdad es que el Señor retrasó este tema para que yo pudiera escuchar el tema de esa noche. Estuve las 30 noches, 30 milagros. Y les podría contar muchos más. En una oportunidad tuve un sueño. En el sueño vi a un ex adventista. Yo era de Santiago, nunca había salido de Santiago, pero ese ex adventista vivía en Chillán. Yo no conocía Chillán. Y Dios me dijo que él ahora era espiritista, hacía brujería, levantaba objetos con la mente y estaba completamente perdido. Y Dios me mandó a rescatarlo. Yo no sabía dónde vivía, no sabía cómo se llamaba, solamente sabía lo que Dios me había mostrado en el sueño. Y resulta que unos jóvenes de la iglesia deciden salir en el verano unos días a Chillán y me invitan. Me dieron permiso, mis papás, fuimos a Chillán y resulta que uno de estos jóvenes tenía una tía en Chillán, esa tía nos invitó a tomar once. Cuando nos invitó a tomar once, golpean la puerta, inmediatamente me vino todo el sueño y a través de la puerta yo vi a la persona del sueño y yo sabía toda su vida porque Dios me lo había mostrado en el sueño. Esa persona entra, era exactamente igual como en el sueño. Y esa persona se sienta en la mesa y nos ve estudiando la Biblia y se ríe de nosotros. Dice, yo ahora estoy con Satanás, que él sí que es bueno, no es injusto como Dios. Y Satanás tiene poder, me ha dado riqueza. Si ustedes quieren, yo puedo levantar la mesa con la mente. Entonces, la hermana le comenzó a predicar y yo quedé atónito no por lo que él dijo, sino porque todo lo que él estaba diciendo, Dios me lo había mostrado. Hasta que pude hablar, le hablé y le conté toda su vida. Él quedó pálido. Yo sabía de él más que él mismo. Le dije dónde trabajaba, quién era su jefe, en qué negocio andaba. Le conté todo, porque Dios me lo había mostrado en sueños, sin yo saber nada de él. Y después le hice el llamado. Le dije, si Dios me lo mostró en el sueño, yo que no lo conozco, es porque el Señor lo ama, ahí donde está. Bueno, él no quiso creer, pero resulta que después yo me fui a estudiar teología y en una oportunidad nos mandan a una campaña a una iglesia y yo me siento en un lugar, en una banca, estaban pasando diapositivas, estaba oscuro, de repente prenden la luz y lo veo sentado al lado mío con la esposa y los hijos. Él me dijo, me reconoció, me dijo, ahora soy el anciano de esta iglesia. Él había vuelto. Entonces, tantas cosas así que la verdad no tienen explicación. Yo me emociono porque puedo decir que Dios existe. Veo un montón de evidencia en la naturaleza, en la Biblia, en la ciencia, pero también en mi propia vida, y yo sé que ustedes también, todos tenemos testimonio de cosas impactantes, como Dios, ¿verdad? Es real, se manifiesta y es innegable. ¿Mm? Se puede negar, Dios nos da esa libertad, Dios nos da la libertad para no creer, pero en realidad es increíble cómo Dios se manifiesta en su vida. Les cuento el último testimonio, cuando con mi esposa Sandy, ustedes saben que es mi segundo matrimonio, cuando yo me casé con ella, no teníamos ningún peso para la luna de miel, solo para el evento del matrimonio. Y resulta que poco antes nosotros habíamos andado por el centro y vimos un lugar, una agencia de viajes, y miramos los lugares, Punta de Cana, Florianópolis, varios lugares bonitos, y de todos nos gustó Florianópolis. No conocíamos, nos gustó como para ir, y por si acaso preguntamos cuánto salía. En ese tiempo salía 1,5 millones. Entonces nos fuimos y decidimos no tener luna de miel, porque obviamente
ni siquiera dentro de Chile, ni siquiera teníamos como para ir a La Serena, ir a Viña, y resulta que ustedes saben, no tengo casa, tampoco auto, ahora tengo un auto que en realidad es de mi suegra, pero bueno, el tema es que no teníamos ningún bien material, lo único que yo tenía era un notebook, y el notebook se me echó a perder, o sea, me quedé sin nada. Y resulta que como el notebook teníamos que obligadamente pagar un seguro en la asociación, yo fui a preguntar si el seguro me cubría reparación. Y me dijeron que no, solamente era por pérdida completa, por robo. Y bueno, entonces tampoco tenía la plata del seguro, pero fui a un técnico y le dije si me lo podía arreglar. Lo vio y me dijo, no, la verdad es que no tiene arreglo, ya murió tu notebook, tienes que comprarte otro. Y bueno, como me habían dicho que solamente pérdida total, yo fui a preguntar de nuevo a la secretaria y le dije, bueno, pérdida total incluye que el computador no sirva. Me dijo, mira, nunca me han preguntado eso, pero voy a llamar a la Unión. Llamé a la Unión y le dijeron, sí, si viene un informe de un técnico en computación que corrobore que el notebook no sirve, el seguro te cubre. Entonces, bueno, yo hice el trámite y me dijeron, mira, en unos 6 meses va a llegar algo de dinero, no sabemos cuánto, pero te van a dar algo por el notebook. Entonces yo dije, bueno, 6 meses es harto tiempo, pero nunca está de más. Y nosotros nos casábamos con mi esposa como en 10 días más. Y resulta que pasó una semana, me llaman de la asociación y me dicen, el dinero del seguro ya llegó. Y eso era extraordinario, porque de la asociación iba el trámite a la Unión, de la Unión a la división en Brasil, de Brasil a Estados Unidos, y después la respuesta venía de Estados Unidos a Brasil, de Brasil a la Unión, de la Unión a la asociación, y de la asociación a mí. Pero en una semana me llegó el dinero. Yo dije, uy, ojalá que sea más de 100.000, unos 200, 300.000 pesos por el notebook, y resulta que voy a la asociación y está el cheque por 1,5 millones, por un notebook. Y es por la cantidad de años que yo estaba pagando el seguro, me llegó 1,5 millones. Mi esposa dijo, guardémoslo, porque no íbamos a ir a Argentina. Yo le dije, no, es nuestra luna de miel. Fuimos a la agencia y pagamos allí 10 días en un hotel 3 estrellas, con viaje en avión ida y vuelta, y un tour por otros lugares de Brasil, y en el hotel desayuno todos los días. Entonces, cubría todo eso y nos daban algunos dólares. Nosotros fuimos allí a Brasil, pero resulta que Florianópolis estaba en tormenta, no se podía entrar ni salir, estaba todo inundado. Y nosotros estábamos en el avión y nos dijeron que posiblemente el avión no podía partir. Entonces oramos con mi esposa y el avión pudo partir. Llegamos a Florianópolis y se calmó la tormenta y hubieron días hermosos. Tuvimos 10 días hermosos, inolvidables. Y resulta que nos volvimos, cuando volvimos a Chile, me sobró un billete de $50, que yo lo guardé como recuerdo en mi billetera, porque cambiarlo, yo dije, me van a dar menos de lo que yo pagué, ¿para qué lo voy a cambiar? Y resulta que llegó el momento de rendir el examen de ingreso a medicina en la UAP. Yo tuve solo un mes para estudiar, y en un mes estudié el libro de química de Chang, de casi 2.000 páginas, y el libro de física de Tippens, también más de 1.000 páginas. Y sabíamos con mi esposa que yo no iba a aprobar, porque yo nunca había estudiado estas materias porque estudié en un liceo comercial. Y resulta que yo fui a Chillán porque se podía dar en cualquier universidad adventista. Así que yo fui a Chillán y cuando voy a inscribirme y digo yo, bueno, tengo que dar un examen, era 2 días seguidos, eran 5 exámenes en total. Entonces me dicen, usted tiene que pagar $50, es el costo de los exámenes. Yo dije, ¿de dónde voy a sacar dólares? Y me acordé que tenía en mi billetera un billete de $50, justo el billete que había sobrado. Rendí los exámenes y de todos los que rendimos aquí en Chile por lo menos,
solo quedamos como 3 o 4. Era una sala llena. Y quedé, sin saberlo, sin creerlo, digamos, porque nosotros asegurábamos que no iba a aprobar los 5 exámenes. Y después, para irnos, necesitábamos llegar sin saber a dónde llegar. No teníamos familia, no teníamos amigos, teníamos que arrendar, teníamos que pagar la carrera. Mi hijo teníamos que pagarle el colegio, comprarle uniforme, comprarle los útiles. Y saben ustedes que nos llegó dinero de todas partes, donde menos esperábamos, hasta de Australia. Y nosotros nos fuimos y pagamos el año al contado, y pagamos el arriendo todo el año. No teníamos para seguir, pero cada año Dios hizo un milagro. Entonces, son solo algunos de los milagros que nos sucedieron y nos siguen sucediendo. Entonces, yo creo en Dios porque Dios se manifiesta en la historia y se manifiesta en mi propia historia. Y yo creo que también en la historia de ustedes. Es para mí una gran evidencia de que Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios real.